Hay una oración que el Padre Pío rezaba por los matrimonios en crisis que los que la escuchaban describían siempre. De la misma manera, como algo que no podían explicar con palabras pero que sentían en el cuerpo. Una oración que no pedía, que reclamaba, que no suplicaba, que declaraba, que no hablaba desde el miedo de perder sino desde la certeza de lo que Dios estableció y que ninguna intrusión humana tiene autoridad para deshacer. Una oración que entraba al plano espiritual de la situación con la precisión de quien sabe exactamente a qué se enfrenta y con la autoridad de quien sabe exactamente desde dónde habla. No era una oración larga. No era una oración complicada. Era una oración poderosa en el sentido más específico de esa palabra, que tiene poder. Que hace algo en el plano donde las situaciones como la que tú estás viviendo tienen su raíz real. Que mueve lo que la conversación no puede mover, que alcanza lo que el argumento no puede alcanzar. Que llega al nivel del alma del esposo donde ninguna fuerza humana tiene acceso pero donde la gracia de Dios, invocada con autoridad, puede llegar y puede trabajar. Y el Padre Pío sabía algo sobre esta oración que hoy necesitas saber antes de rezarla. Sabía que la oración muy fuerte y efectiva para recuperar al esposo de manos de otra mujer no es la que pide, con más intensidad emocional. No es la que tiene más lágrimas detrás. No es la que viene del dolor más agudo. Es la que viene de la posición más correcta. La que sabe exactamente qué es lo que está pidiendo. La que conoce la base sobre la que se para pedirlo. La que no confunde el poder de la oración con el volumen de la emoción que la acompaña. Y la que entiende que recuperar al esposo de manos de otra mujer no es recuperar a un hombre de una mujer. Es reclamar lo que Dios consagró del lugar donde no debería estar. Esa distinción lo cambia todo. Y hoy te voy a enseñar esa oración. Con sus fundamentos. Con la posición del alma desde donde se reza para que sea todo lo fuerte y efectiva que puede ser. Con los 5 errores que la debilitan sin que quien los comete lo sepa, incluyendo el 5.º error, el más grave de todos, el que el Padre Pío decía que es la razón por la que mujeres que rezan esta oración con sinceridad genuina y con devoción real no reciben la respuesta que esperan. No porque Dios no escuche, sino porque hay algo en la posición desde donde rezan que bloquea el canal de la misma gracia que están invocando. Quédate hasta el final. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Somos aquí una comunidad de mujeres que saben que la oración que reclamar lo que Dios consagró tiene una fuerza que ningún esfuerzo humano puede igualar. Entonces escribe ahora en los comentarios: Padre Pío, en el nombre de Jesús reclamo lo que Dios consagró en mi matrimonio. Que mi esposo regrese de donde no debería estar. O escribe el nombre de tu esposo para que lo llevemos en oración junto contigo. El Padre Pío que reclamó almas de las garras del mal durante toda su vida ministerial y que nunca encontró una situación que la gracia de Dios no pudiera alcanzar, intercede hoy desde el cielo por cada matrimonio que le es encomendado con esa misma certeza. Hazlo ahora, y luego sigamos. Antes de entrar en los errores y en la oración, el Padre Pío establecía siempre el fundamento doctrinal de lo que iba a enseñar. No como ejercicio académico. Como el cimiento que hace que todo lo que se construye encima no se derrumbe. Y el fundamento de la oración para recuperar al esposo de manos de otra mujer tiene 2 columnas que el Padre Pío señalaba como indispensables. La primera columna es la doctrina del matrimonio indisoluble. El Padre Pío creía con una convicción absoluta, sostenida por la doctrina de la Iglesia y por su propia experiencia de ver el plano espiritual con una claridad que ningún otro confesor de su tiempo tenía, que el matrimonio sacramental crea entre los 2 cónyuges un vínculo en el plano espiritual que ninguna acción humana puede deshacer. Que el esposo que se fue con otra mujer sigue siendo, en el plano espiritual, el esposo de su esposa.
Que el vínculo sacramental que los une sigue siendo real aunque en el plano visible parezca completamente roto. Y que ese vínculo real en el plano espiritual es la base legal, por llamarla de alguna manera, sobre la que la esposa que ora se para. No está pidiendo algo que quizás Dios querrá darle si se lo pide de la manera correcta y con suficiente insistencia. Está reclamando lo que ya le pertenece por el derecho del sacramento que Dios mismo estableció. La segunda columna es la doctrina de la intercesión conyugal. El Padre Pío enseñaba que la esposa que está unida a su esposo en el sacramento del matrimonio tiene, por esa unión, una posición espiritual única en la vida del esposo que ninguna otra persona en el mundo tiene. Una posición que le da el derecho, y en algunos sentidos la responsabilidad, de interceder por el alma de su esposo con una autoridad que viene del sacramento mismo. No de sus méritos personales. No de su santidad. Del sacramento. Y que esa autoridad, cuando es ejercida con conocimiento y con fe en lo que es, tiene un poder sobre el alma del esposo que la intercesión de cualquier otra persona no puede tener de la misma manera. Esas dos columnas, la indisolubilidad del vínculo y la autoridad de la intercesión conyugal, son el fundamento de la oración que vas a aprender. Y rezar esta oración sin conocer ese fundamento es como construir sobre arena, decía el Padre Pío. La oración puede ocurrir, pero no tiene el terreno sólido que la hace muy fuerte y efectiva en la manera que el título de este vídeo promete. El primer error que el Padre Pío identificaba en las mujeres que rezan por recuperar al esposo de manos de otra mujer es el error de rezar desde la posición de quien perdió algo en vez de desde la posición de quien reclama lo que legítimamente le pertenece. Y esta distinción, que puede parecer solo semántica, tiene en el plano espiritual consecuencias completamente concretas sobre el tipo de oración que llega y sobre la fuerza con que llega. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? La persona que reza desde la posición de quien perdió algo está, implícitamente, reconociendo que la pérdida es real y que la recuperación depende de que algo cambie a su favor. Está en posición de receptor que espera la decisión de otros, la decisión de Dios de intervenir, la decisión del esposo de regresar, la decisión de la otra mujer de retirarse. Todo depende de lo que alguien más decida. Y esa posición de espera pasiva tiene en el plano espiritual la energía de la súplica que implora y no la energía de la autoridad que reclama. La persona que reza desde la posición de quien reclama lo que legítimamente le pertenece está en una posición completamente diferente. No está esperando que alguien le devuelva algo. Está ejerciendo el derecho que el sacramento le dio sobre lo que el sacramento consagró. No está suplicando que la situación cambie. Está declarando que la situación que existe en el plano visible contradice lo que es real en el plano espiritual, y que la oración que hace invoca la autoridad de Dios para que lo visible corresponda a lo invisible. Esa posición tiene una energía espiritual completamente diferente. Y la oración que viene de esa posición llega a un nivel completamente diferente. El Padre Pío lo ilustraba con un ejemplo que las personas que lo escuchaban entendían de inmediato. Si alguien te toma algo que es tuyo y tú lo buscas para pedirle que quizás te lo devuelva, vas con la energía de quien no está completamente segura de tener derecho a lo que reclama. Si vas a buscarlo con la certeza de que te pertenece, con los documentos que prueban que es tuyo, vas con una autoridad completamente diferente. La oración por el esposo tiene que ser de la segunda manera. No pidiendo que quizás Dios intervenga si le parece bien. Declarando que el vínculo que Dios estableció es real y que la oración que haces invoca ese vínculo real para que su realidad espiritual se manifieste en el plano visible. ¿Desde qué posición has estado rezando? ¿Desde la que suplica o desde la que reclama? La corrección para este primer error no es una actitud de arrogancia ni de ultimátum a Dios. Es el reconocimiento sereno y firme de lo que el sacramento estableció y el ejercicio consciente de la autoridad que ese sacramento le da a la esposa que lo invoca.
El segundo error que el Padre Pío señalaba como muy grave es el error de dividir la oración entre pedir la recuperación del esposo y pedir la destrucción de la otra mujer, dando a la otra mujer un protagonismo en la oración que debilita lo que esa oración puede hacer. Ya lo vimos en versiones anteriores de este tema, pero aquí el Padre Pío lo aplicaba de manera específica a la oración fuerte y efectiva, porque decía que en las oraciones de mayor intensidad emocional la tendencia a incluir a la otra mujer como objeto de la oración es especialmente fuerte y especialmente destructiva. ¿Por qué? Porque la oración fuerte y efectiva tiene una cantidad limitada de energía espiritual disponible en cada momento de oración. Y esa energía, cuando se divide entre dos objetos, llega a ambos con menos fuerza que cuando se concentra en uno. La esposa que reza con toda su energía espiritual concentrada en el esposo, en el vínculo sacramental, en la presencia de Dios que trabaja sobre el corazón del esposo, esa esposa está usando toda la potencia de la oración en el objetivo que importa. La esposa que usa parte de esa energía en la otra mujer, ya sea para que sea alejada, para que sea dañada, para que se enferme, para que la vida le salga mal, está dividiendo la potencia de la oración entre el objetivo principal y un secundario que en el diseño de Dios no debería ser objeto de maldición sino, cuando mucho, de una intercesión breve por su conversión. El Padre Pío fue muy directo sobre la oración que pide mal para la otra mujer, no funciona. No porque Dios no escuche las oraciones imperfectas, que las escucha, sino porque la oración que pide mal para otra persona crea en el alma que la reza un estado espiritual que es contrario al estado que la oración fuerte necesita para operar. La amargura que pide la destrucción de la otra mujer contamina la pureza que la oración de reclamación del esposo necesita. Son incompatibles. El alma que quiere rezar la oración más fuerte y efectiva tiene que elegir o la pureza de la reclamación con toda su potencia, o la amargura de la maldición que divide y contamina. Las dos no pueden coexistir en la misma oración con la misma fuerza. La corrección para este segundo error es la concentración total de la energía de la oración en el esposo, en el vínculo sacramental y en la presencia de Dios que trabaja, con una mención breve y neutral de la otra mujer que pide su alejamiento sin pedir su destrucción, y que luego inmediatamente redirige toda la atención al objeto principal. El tercer error que el Padre Pío confrontaba es el error de rezar la oración fuerte y efectiva sin la preparación sacramental que la hace verdaderamente fuerte. Y esto tiene una concreción muy específica que el Padre Pío nunca negociaba, la confesión. No como formalidad religiosa que se cumple antes de rezar como se cumple un requisito burocrático. Como el sacramento que limpia el canal entre el alma y la gracia de Dios y que hace que lo que pasa por ese canal llegue con la amplitud y la claridad que el canal limpio permite. El Padre Pío lo decía con una imagen que producía en quien la escuchaba una comprensión inmediata. La oración que viene de un alma en estado de gracia y la oración que viene de un alma con pecados mortales no confesados son como dos personas que llaman por teléfono. Las dos tienen señal. Pero una tiene señal completa y la otra tiene interferencia. Las dos voces llegan. Pero una llega con nitidez y la otra llega distorsionada. Y Dios escucha las dos, porque Dios escucha al alma aunque su señal esté perturbada. Pero la nitidez con que llega la oración, la pureza del canal por donde viaja, importa para la calidad y la fuerza de lo que esa oración puede producir. La confesión limpia la interferencia. Abre el canal. Y la oración fuerte necesita el canal lo más limpio posible para llegar con toda su potencia. ¿Cuándo fue tu última confesión? No para juzgarte. Para orientarte. Si la confesión está lejos, la corrección para este tercer error es buscarla antes de rezar la oración que vamos a ver hoy, o al menos en los días más próximos posibles. Y si la confesión no es posible de inmediato, el acto de contrición sincero con la promesa de la confesión próxima abre el canal en la medida en que la disposición del alma lo permite.
Y necesito pausar aquí un momento. Si llegaste hasta este punto reconociendo en los 3 primeros errores algo de tu oración de los últimos días o semanas, si algo en la descripción de la súplica versus la reclamación, de la oración dividida, de la confesión lejana, produce en ti la comprensión de por qué la oración que rezaste con tanta sinceridad no tuvo todavía el efecto que esperabas. Eso es exactamente lo que el Padre Pío quería producir, no la condena sino la corrección. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único vídeo donde compartimos las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración para el matrimonio. En Crisis. Hay guías sobre los hilos que unen al esposo con la otra mujer y cómo cortarlos. Sobre el poder espiritual que la retiene y cómo responderle. Sobre la oración de guerra de 9 noches. Sobre cómo cortar el vínculo espiritual. Cuando activas la campana, cada nueva enseñanza llega cuando la necesitas. Suscríbete, activa la campana, y sigamos. El cuarto error que el Padre Pío identificaba como muy grave en la oración para recuperar al esposo es el error de poner una condición temporal a la oración. Lo que se manifiesta en frases como Señor, si en 30 días no hay señal, interpreto que no es tu voluntad. O en la práctica de rezar con fervor durante un periodo y luego medir los resultados y decidir si continuar, basándose en si hay señales visibles o no. ¿Por qué es grave este error? El Padre Pío lo explicaba con una distinción que no todo el mundo quiere escuchar pero que tiene una lógica espiritual completamente sólida, que la oración que pone plazos a Dios no está invocando la voluntad de Dios sino tratando de negociar con ella. Está diciendo implícitamente, si en este tiempo no haces lo que pido de la manera que espero verlo, voy a concluir que no es tu voluntad. Y esa conclusión, tomada desde el plano visible sin acceso al plano espiritual donde Dios trabaja, puede ser completamente incorrecta. El trabajo que Dios está haciendo en el alma del esposo puede ser invisible en el plano visible durante semanas o meses mientras avanza con una profundidad que ninguna señal superficial puede medir. Y la esposa que pone el plazo y concluye que no es la voluntad de Dios cuando el plazo pasa sin señal visible, puede estar abandonando exactamente cuando el trabajo espiritual está a punto de producir lo que la oración pedía. El Padre Pío decía algo sobre los tiempos de Dios que las personas que lo escuchaban recibían con una mezcla de alivio y de incomodidad. Dios no trabaja en los tiempos que el dolor establece. Trabaja en el tiempo que la profundidad del trabajo requiere. Y el trabajo sobre el alma de un hombre que tiene todo lo que hemos visto, los vínculos, los mecanismos, los hilos, la voluntad que quizás se rindió, ese trabajo no puede hacerse en los 30 días que el dolor quiere que se haga. No porque Dios sea lento, sino porque el alma es profunda. Y el trabajo profundo requiere el tiempo que requiere. La oración fuerte y efectiva no es la que fuerza a Dios a actuar en el tiempo del dolor. Es la que confía en que Dios actúa en su tiempo con una profundidad que el tiempo del dolor no puede producir. ¿Hay un plazo que tu oración ha estado poniendo a Dios? La corrección para este cuarto error es la disposición de rezar esta oración sin fecha de vencimiento. No indefinidamente sin señales ni sin discernimiento, sino con la confianza de que el tiempo de Dios, aunque no coincida con el tiempo del dolor, produce resultados que el tiempo del dolor no puede producir. Y ahora el quinto error. El más grave. El que el Padre Pío señalaba como la razón por la que mujeres que rezan con sinceridad genuina y devoción real no reciben la respuesta que esperan. El que opera de manera completamente silenciosa porque está perfectamente disfrazado de virtud, de entrega, de espiritualidad avanzada, y que sin embargo bloquea el canal de la gracia de una manera que ninguno de los otros 4 errores puede bloquear con la misma completitud. El que cuando se revela produce en quien lo reconoce en sí misma no vergüenza sino alivio. El alivio de quien finalmente entendió por qué la oración más sincera no producía lo que debería producir. Necesito que estés completamente presente. El quinto error,
El más grave de todos en la oración para recuperar al esposo de manos de otra mujer. Es el error de rezar esta oración sin haber examinado y entregado a Dios el miedo que está debajo del deseo. El miedo que en la mayoría de los casos es la fuente de energía real que mueve la oración, aunque el amor sea lo que la oración dice que la mueve. Y la diferencia entre una oración movida por el amor y una oración movida por el miedo, aunque en el plano visible parezcan idénticas, en el plano espiritual donde Dios opera es tan grande como la diferencia entre la luz y la sombra. ¿A qué me refiero con el miedo que está debajo del deseo? El Padre Pío lo nombraba con una precisión que a veces resultaba incómoda, pero que era completamente amorosa. En su intención, el miedo a quedar sola. El miedo a lo que significa para la identidad de la mujer perder el matrimonio. El miedo a lo que dirá la familia, los hijos, el entorno. El miedo al fracaso que la separación o el divorcio representan en el imaginario cultural y religioso donde muchas mujeres fueron formadas. El miedo a no ser suficiente que el hecho de la infidelidad confirma en el lugar más vulnerable del alma. Todos esos miedos son reales. Son comprensibles. Son humanos. Y el Padre Pío no los juzgaba. Pero sí señalaba algo que nadie más en la vida de la esposa tenía el valor de señalar, que cuando esos miedos son la fuerza que mueve la oración, aunque el amor sea lo que la oración declara mover, la oración llega a Dios desde un lugar que no es el amor. Y la oración que llega desde el miedo pide cosas que el miedo necesita para calmarse, que no siempre son las mismas cosas que el amor pediría. Y Dios responde al amor de una manera. Responde al miedo de otra manera. Y la respuesta al miedo no siempre es dar lo que el miedo pide. El Padre Pío lo expresaba con una claridad que nadie que la escuchaba podía ignorar, aunque en ese momento no quisiera recibirla. Hazme una pregunta y respóndela con honestidad, solo ante Dios, no ante mí. Si tu esposo regresara pero el matrimonio siguiera siendo lo que era antes de que todo esto empezara, sin cambios reales, sin conversión, sin la intimidad espiritual que el matrimonio sacramental puede tener y que el de ustedes quizás nunca tuvo del todo, ¿estarías satisfecha? ¿O lo que quieres no es solo que él esté en casa, sino que algo en el matrimonio sea diferente? ¿Y lo que pides en tu oración es el regreso del cuerpo de tu esposo o el regreso del hombre que el matrimonio podría llegar a ser con la gracia de Dios? Porque si lo que pides es solo el cuerpo de regreso porque el miedo a la soledad no puede tolerar su ausencia, esa oración tiene una respuesta. Si lo que pides es la transformación del matrimonio que el regreso del esposo transformado hace posible, esa oración tiene otra respuesta. Y la segunda es incomparablemente más poderosa que la primera. ¿Cuál es la oración que estás rezando en realidad? No la que dices. La que mueve. La que en el fondo del corazón, en el nivel que la honestidad ante Dios puede alcanzar, es la que realmente estás pidiendo. No para juzgarte. Para examinarte. Y para saber si la corrección para el quinto error está disponible en ti en este momento. La corrección para el quinto error es la más exigente de las 5. Es la entrega del miedo a Dios antes de rezar la oración. No la resolución del miedo. No la pretensión de que no existe. La entrega. Señor, hay miedo debajo de lo que pido. Miedo a la soledad. Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficiente. Te entrego ese miedo antes de rezar esta oración. No para que lo resolvas ahora mismo porque sé que eso toma tiempo, sino para que cuando la oración que sigue llegue a ti, llegue desde el lugar más limpio posible. Desde el amor que quiere para mi esposo lo que tú quieres para él. Desde el deseo de que el matrimonio sea lo que tú diseñaste que fuera. Desde la confianza en que tú sabes mejor que el miedo lo que necesito y lo que él necesita y lo que el matrimonio entre nosotros necesita. Toma el miedo. Y déjame rezar desde lo que queda después de que el miedo es entregado.
Y ahora necesito pedirte algo que no puede esperar. El quinto error que acabas de escuchar, el miedo disfrazado de amor en la oración, es exactamente lo que alguien que conoces está cometiendo ahora mismo. Una mujer que reza con toda su energía y toda su sinceridad, pero que la oración viene del miedo y por eso no llega al nivel donde la respuesta que necesita puede venir. Toma este vídeo ahora mismo y envíaselo. Por WhatsApp. Por donde puedas. Esa mujer puede recibir hoy la corrección que transforma su oración sincera en la oración muy fuerte y efectiva que el título promete. Hazlo ahora. Y ahora la oración. La oración del Padre Pío muy fuerte y efectiva para recuperar al esposo de manos de otra mujer. Con sus 9 movimientos. Con la instrucción de cómo disponerse para rezarla. Con el entendimiento de lo que cada movimiento hace en el plano donde esta batalla se libra. La disposición previa es simple pero indispensable, 5 minutos de silencio antes de comenzar. No para vaciar la mente, porque en la situación que describes la mente no va a vaciarse. Para aquietar el cuerpo, que es lo que está al alcance de la voluntad aunque los pensamientos sigan. Y para rezar el acto de entrega del miedo que vimos como corrección del quinto error. Esos 5 minutos más el acto de entrega son el suelo desde donde la oración que sigue puede operar con toda su potencia. El primer movimiento es el movimiento del establecimiento de la posición. La oración fuerte comienza siempre con la declaración de desde donde habla quien ora. No como arrogancia, sino como el reconocimiento de la base sobre la que la oración se para. Señor, me paro ante ti esta noche como esposa de nombre. Esposa en el sacramento que tú estableciste. El sacramento que creó entre nosotros un vínculo que ninguna acción humana tiene autoridad para deshacer sin él. Consentimiento de los dos. Ese vínculo es real aunque en el plano visible parezca muy frágil en este momento. Y desde ese vínculo real, desde esa posición que el sacramento me da, hablo. El segundo movimiento es el movimiento de la reclamación. La oración fuerte no pide lo que ya le pertenece al alma que ora. Lo reclama. Señor, mi esposo está en un lugar donde no debería estar. No según mis deseos, aunque mis deseos también importan. Según el diseño que tú estableciste cuando el sacramento de nuestro matrimonio fue consumado. Él pertenece al vínculo sacramental que nos une. Pertenece al hogar que fundamos. Pertenece al matrimonio que consagraste. Y en el nombre de Jesucristo que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, reclamo ese vínculo. Reclamo ese hogar. Reclamo ese matrimonio. No como posesión de objeto, sino como la esposa que ejerce el derecho que el sacramento le dio sobre la vida espiritual de su esposo. El tercer movimiento es el movimiento del corte de lo que retiene al esposo donde está. Ya lo vimos en detalle en los guiones sobre los hilos y los mecanismos. Aquí se convierte en un movimiento compacto y potente dentro de la oración completa. Señor, lo que retiene a mi esposo donde está tiene nombre. El lazo de la intimidad del pecado que se formó entre ellos. La deuda emocional que su alma siente que no ha saldado. La identidad que esa relación le presta. La atmósfera que el secreto y las promesas construyeron. Y si llegó al punto de la rendición de la voluntad que se rindió. En el nombre de Jesucristo que tiene autoridad sobre todo lo que el pecado formó, corto cada uno de esos lazos. Corto los hilos. Cancelo los accesos. Revoco los permisos que el pecado dio. Y declaro que el alma de mi esposo pertenece a Dios que la creó y al matrimonio que Dios consagró. Y que ningún vínculo formado fuera del diseño de Dios tiene autoridad permanente sobre ella. El cuarto movimiento es el movimiento de la apertura de los ojos del esposo. El Padre Pío hablaba de los ojos del alma. La visión interior que el pecado oscurece y que la gracia puede restaurar. Señor,
Los ojos de mi esposo están oscurecidos. No ve claramente lo que está eligiendo ni lo que está perdiendo. No porque sea malo, sino porque el pecado sostenido produce una oscuridad en el alma que impide ver con la claridad que la gracia da. Te pido que abras sus ojos. No con un golpe de luz que lo lastime. Con la luz gradual del amanecer que ilumina lo que la noche ocultó. Que en algún momento de los próximos días, en algún silencio que la vida le dé aunque no lo busque, la claridad llegue. Que vea lo que tiene en el matrimonio que quizás da por perdido. Que vea lo que está perdiendo con cada día que pasa. Que vea la diferencia entre lo que tiene con la otra mujer y lo que tiene conmigo en el sacramento que tú consagraste. No la diferencia que el dolor de mi corazón quiere que vea. La diferencia real. La que solo la luz de Dios puede mostrarle. El quinto movimiento es la oración por el corazón del esposo. No por su comportamiento visible. Por el corazón. El Padre Pío consideraba este el movimiento más importante de toda la oración porque el comportamiento visible cambia cuando el corazón cambia. Y la oración que va directamente al corazón sin pasar por el comportamiento está yendo al origen de lo que necesita ser trabajado. Señor, el corazón de mi esposo. No la conducta, que cambiará cuando el corazón cambie. El corazón. El lugar donde las decisiones reales se forman antes de que ningún comportamiento las exprese. El lugar donde el amor que Él tiene por mí, aunque ahora esté sepultado debajo de todo lo que pasó, todavía existe porque el amor que fue real no desaparece sino que se entierra. Llega a ese corazón. Llega al amor enterrado. Llega al hombre que tomó decisiones que lo alejaron de lo que realmente quiere cuando está en su mejor versión. Trabaja en su corazón. Que lo que sale de ese trabajo sea la decisión de regresar. No porque yo lo forcé. No porque la situación lo empujó. Porque su corazón encontró en el encuentro contigo lo que estaba buscando en el lugar equivocado. El sexto movimiento es la oración de intercesión por el alma de la otra mujer. El Padre Pío insistía siempre en este movimiento y lo justificaba de una manera que las mujeres que lo escuchaban recibían primero con resistencia y luego con reconocimiento. Señor, por el alma de la mujer que está con mi esposo te pido lo que solo tú sabes que ella necesita. No te pido que la lastimes. No te pido que le salga mal. Te pido que en su propia alma, de la manera que tú ves que es necesaria para que el alejamiento sea completo y definitivo desde los dos lados, tu gracia actúe. Que lo que la ata a mi esposo sea cortado también en ella. Que lo que la motiva a sostener esa relación encuentre en tu gracia una respuesta que la libere de esa motivación. No para su destrucción. Para la liberación de los dos del vínculo que los ata a ambos fuera del diseño que tú estableciste. El séptimo movimiento es la oración por la construcción del vínculo espiritual del matrimonio. Ya lo vimos como el cuarto movimiento de la oración más poderosa, pero aquí el Padre Pío lo integra en la oración fuerte y efectiva con una especificidad que lo hace más concreto. Señor, al mismo tiempo que pido el regreso de mi esposo, pido la construcción de lo que nunca estuvo completamente construido entre nosotros. La intimidad espiritual del matrimonio sacramental que hace imposible que el vacío que la otra mujer llenó vuelva a existir. La oración compartida entre los dos que hace que las almas crezcan juntas. La presencia de ti en el centro activo del matrimonio, no como decoración religiosa sino como la persona a quien los dos le rinden cuenta de cómo tratan el sacramento que estableciste. Construye eso. No después del regreso. Empieza a construirlo ahora, en el plano espiritual, de manera que cuando el regreso llegue, el espacio al que regresa sea el espacio donde eso ya está siendo construido. El octavo movimiento es la consagración de la oración al Sagrado Corazón y a la intercesión del Padre Pío. Sagrado Corazón de Jesús, que tienes más amor por el alma de mi esposo del que yo puedo comprender, recibe esta oración.
Que el amor que tienes por él, que no ha cambiado aunque él se haya alejado de ti, sea la fuerza que lo mueve de regreso al matrimonio que consagraste. Padre Pío, que viste en tu confesionario almas exactamente en el estado en que está mi esposo ahora y que nunca perdiste la fe en que la gracia podía alcanzarlas, une tu intercesión a esta oración. Que el poder que tenías en vida de mover almas que parecían inamovibles opere hoy desde el cielo sobre el corazón de mi esposo. El noveno movimiento, el sello de la oración muy fuerte y efectiva, es el movimiento de la acción de gracias desde la fe. El más difícil de todos. El que requiere la fe más madura. El que el Padre Pío consideraba el termómetro de la calidad espiritual de toda la oración. Si el alma puede dar gracias antes de ver el resultado. La oración que rezó fue desde la fe real y no desde la táctica espiritual. Señor, te doy gracias por lo que esta oración realizó esta noche en el plano espiritual donde las cosas reales ocurren. No por lo que todavía pueda ver. Por lo que ya es real en el plano donde tu gracia opera. Gracias porque el vínculo de mi matrimonio sigue siendo real en tu diseño. Gracias porque el corazón de mi esposo no está fuera de tu alcance. Gracias porque esta oración, rezada desde la posición correcta y con el canal lo más limpio posible, llegó a donde necesitaba llegar. Y confío en que lo que sembraste esta noche en el alma de mi esposo va a germinar en tu tiempo, que es el tiempo correcto aunque no sea el tiempo que el dolor preferiría. Amén. El examen de conciencia del Padre Pío para esta oración tiene 5 preguntas que corresponden exactamente a los 5 errores que vimos. ¿Rezaste desde la posición de quien reclama lo que le pertenece o desde la posición de quien suplica que le devuelvan lo que perdió? ¿Puedes encontrar la posición de la reclamación aunque el dolor de la situación haga más natural la súplica? ¿Cuánto espacio ocupa la otra mujer en tu oración? Puedes reducirlo a la mención breve que el sexto movimiento de la oración propone y luego redirigir toda la atención al esposo y al matrimonio. ¿Cuándo fue tu última confesión? ¿Está el canal abierto con la amplitud que la oración fuerte necesita? ¿O hay interferencia que la confesión próxima puede remover? ¿Hay un plazo que tu oración le pone a Dios? ¿Puedes soltarlo? Puedes rezar esta oración con la confianza de que el tiempo de Dios produce profundidad que el tiempo del dolor no puede producir. ¿Y el quinto error? La pregunta más difícil. En el fondo del corazón, en el nivel de la honestidad ante Dios que nadie más necesita escuchar, ¿la oración que rezas viene del amor o del miedo? ¿Del amor que quiere para tu esposo lo que Dios quiere para él o del miedo que quiere que él esté en casa para que el miedo se calme? No hay respuesta incorrecta. Pero hay una respuesta que produce la oración más fuerte. Y el alma que puede identificar el miedo, entregárselo a Dios con honestidad, y rezar desde lo que queda después de la entrega. Esa alma reza desde el lugar donde la oración muy fuerte y efectiva que el título prometió tiene todo lo que necesita para ser exactamente eso. Hay una historia que el Padre Pío contaba sobre una mujer que llegó a él con exactamente lo que describes. El esposo llevaba más de un año con la otra mujer. Había intentado todo. Conversaciones, ultimátums, rezar, llorar, ignorarlo, confrontarlo. Nada había producido el movimiento que esperaba. Llegó al Padre Pío con el corazón casi cerrado, con la convicción de que quizás ya era demasiado tarde, con la oración que ya había perdido la fe en sí misma. El Padre Pío la escuchó en silencio. Luego le hizo una sola pregunta: ¿crees que Dios puede hacer esto? La mujer vaciló. Quiero creer que sí, Padre. Pero llevo un año rezando y nada. El Padre Pío respondió: llevas un año rezando desde el miedo. Hoy vas a rezar desde la fe. Y esa diferencia va a ser mayor de lo que imaginas. La mujer rezó esa tarde desde el lugar que el Padre Pío le había mostrado. Desde la posición correcta.
desde el canal limpiado por la confesión que hizo ese mismo día. Sin plazo. Sin miedo que condicionara el resultado. Desde el amor que quería para su esposo lo que Dios quería para él. Y según el testimonio que ella misma dio años después, 3 semanas después de esa oración, sin que hubiera habido conversación ni confrontación ni ningún evento visible que lo explicara, su esposo llegó a casa una tarde, se sentó frente a ella, y le dijo que necesitaba contarle lo que estaba pasando. No en los términos del reproche ni del ultimátum. Desde una claridad que ninguno de los dos esperaba. Como si algo hubiera cambiado en el plano que los ojos no ven y que solo después se hace visible en el plano que los ojos sí ven. El Padre Pío no garantizaba resultados. Nunca lo hacía. Pero garantizaba algo que importa más que el resultado específico, que la oración rezada desde la posición correcta, con el canal correcto, sin el error del miedo que la contamina y sin el plazo que la limita, esa oración llega a donde necesita llegar. Y lo que Dios hace con lo que llega está en sus manos. Que son las manos más capaces que existen para este tipo de trabajo. Que el Padre Pío intercede hoy por tu esposo. Por cada hilo que lo retiene. Por cada mecanismo que opera sobre él. Por la claridad que puede llegar a sus ojos cuando la gracia que esta oración invoca alcance el nivel de su alma, donde la visión se forma. Y por ti. Por la posición correcta que puedes encontrar aunque el dolor tire hacia la súplica. Por el canal que la confesión puede limpiar. Por la entrega del miedo que libera el amor para que sea el amor y no el miedo lo que mueve la oración más fuerte. Por los 9 movimientos que esta noche puedes rezar. Y por la fe que puede sobrevivir la espera porque sabe que el tiempo de Dios produce lo que el tiempo del dolor no puede producir. Amén. Y antes de cerrar, lo más importante de todo. Esta noche. Los 5 minutos de silencio. La entrega del miedo. Y los 9 movimientos. No porque la emoción del momento sea la correcta todavía, sino porque la oración no espera la emoción correcta. La crea. Y escribe en los comentarios, recé la oración desde la posición correcta. Padre Pío, une tu intercesión a la mía. O escribe el nombre de tu esposo y el día en que comenzaste los 9 movimientos. Ese nombre en los comentarios convoca la intercesión de esta comunidad hacia el punto específico donde tu oración necesita ser reforzada. Si este vídeo te dio lo que necesitabas para transformar la oración que ya rezabas en la oración muy fuerte y efectiva que el título prometió, dale like ahora. Ese like lleva esta enseñanza a más mujeres que rezan con sinceridad pero desde la posición equivocada. Que tienen el fervor pero no la base, que tienen el deseo pero lo mueve el miedo y no el amor. Y comparte este vídeo. Hay una mujer que conoces que lleva meses o años rezando sin recibir la respuesta que espera y que no sabe todavía. Que el problema no es la sinceridad de su oración sino la posición desde donde la reza. Tú ya lo sabes. Dáselo. En el próximo vídeo, el Padre Pío va a revelarte los errores más graves que las personas cometen en la confesión. Los que hacen que la confesión sea inválida sin que lo sepas. Porque vimos hoy que la confesión limpia el canal por donde la oración muy fuerte viaja. Si ese canal tiene interferencia por errores que no sabías que cometías en la confesión, el canal no está tan abierto como crees. El Padre Pío dijo que el 80% de las confesiones son inválidas o incompletas. ¿Está la tuya entre el 20% que realmente abre el canal completamente? No te lo vas a querer perder.